Bueno, bienvenidos al seminario de Servicios Ecosistémicos y Soberanía Alimentaria. Este seminario hace parte de los requisitos del doctorado y me propuse presentarles, como les dije, las discusiones y en parte el marco conceptual en el que está embebida mi tesis. El abordaje de servicios ecosistémicos para mí integra dimensiones en los estudios que promueven un análisis profundo y holístico de los ambientes, especialmente importantes en contexto de cambio climático, especial este año, ¿no? La evolución del concepto de servicios ecosistémicos desde inicios del siglo a la actualidad se muestra en consonancia con el contexto de aceleración del impacto ambiental de las actividades antrópicas. En particular, el servicio ecosistémico de aprovisionamiento de alimentos, desde la soberanía alimentaria, las estudia en pos de generar una base actualizada y precisa para la planificación, es decir, la toma de decisiones sostenibles en planeamiento territorial. Yo lo que me planteaba para el día de hoy es atravesar algunos conceptos, hablar de su evolución en este contexto, en especial el de servicios ecosistémicos y aprovisionamiento de alimentos y soberanía alimentaria. Y primero presentar el concepto acordado por el Millennium Ecosystem Assessment o Evaluación de Ecosistemas del Milenio, o MEA, al que me voy a referir como MEA, y su evolución a partir del consenso de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, al que me voy a referir como IPBES. Además de abordar la evolución, voy a tomar algunos conceptos de este marco conceptual que me van a permitir adentrarme en el dimensionamiento del aprovisionamiento desde un abordaje, como dije, más holístico y profundo, o al menos que sea más crítico. Y a partir de ahí, los conceptos de soberanía alimentaria y justicia alimentaria me van a llevar a dar el marco y la motivación de por qué elegimos estudiar la horticultura periurbana en este marco, en este contexto. Bueno, ¿qué es la evaluación de los ecosistemas del milenio? ¿Qué es servicios ecosistémicos? En el 2005, este conjunto de científicos acordaron, después de 4 años de trabajo, que los servicios del ecosistema los definieron como recursos o procesos de los ecosistemas naturales, bienes y servicios que benefician a los seres humanos. Esto incluye productos como el aprovisionamiento de alimentos y procesos tales como la descomposición de desechos o la regulación biológica de plagas. Como dije, esto involucró a muchos científicos, fue un acuerdo, más de 1.300 científicos del mundo entero. Y de allí se agruparon estos servicios ecosistémicos en 4 categorías amplias: los de aprovisionamiento, como la producción de agua y de alimentos; los de regulación, como el control de clima y enfermedades; los de sostén, o que acá dice sostenimiento y apoyo, que son los de ciclos de nutrientes; y los culturales, que son beneficios espirituales y recreativos. Un modelo que se utilizó mucho por el MEA y que luego se utilizó en política pública es el modelo en cascada, que es de Young y Potkin y de Groots, que este último es uno de los referentes en servicios ecosistémicos porque era además un economista de Copenhague. Este modelo relaciona el ecosistema y la biodiversidad con el bienestar socioeconómico a través de los servicios ecosistémicos. Las estructuras y procesos biofísicos dan lugar a las funciones ecológicas que se interpretan como servicios ecosistémicos, dando beneficios interpretados por la humanidad que pueden ser valorados económicamente y valorados crematísticamente. Hay un intercambio por detrás. Cabe mencionar que esta definición, como les dije, está aún en permanente discusión en ámbitos científicos, pero que en las esferas de política pública y gestión es la más usada. Hay algo no menor, que es que observan en el cuadrito azul que a partir de este valor económico es que se generan las políticas y acciones de manejo, conservación y restauración ecológica, y bajo este marco teórico se fomenta o incrementa la biodiversidad y las funciones ecológicas de los ecosistemas. Como les dije, de Groots era uno de los economistas que se planteó valorar económicamente. Intentaron que estas valoraciones sean integrales y poner en discusión incentivos económicos, convirtiéndose en bonos o políticas públicas. Y la discusión está en torno a cómo se intercambia, o para mí la discusión está en torno a cómo se intercambia. Si es lo mismo $1 de biodiversidad que $1 de aprovisionamiento o de recreación. No solo eso, sino que también evolucionó esta valoración en el tiempo
Esto también es un trabajo de Grutz, pero de Robert Constanza, en donde actualizaron los valores y también los actualizan en torno a coberturas, por ejemplo, que antes no se valoraban positivamente, como la cobertura urbana. En plataformas internacionales como la FAO, el modelo de cascada y la interpretación de intercambio económico a partir de la valoración de los servicios ecosistémicos es común aún, pero está cambiando e incluso se acelera a partir de otro consenso de políticas gubernamentales. Y allí aparece la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, IPBES, que es un órgano intergubernamental independiente, son más de 130 gobiernos que están involucrados y fue creada en el 2012 y redefine servicios ecosistémicos en el 2017, estoy tomando el concepto del 2017, en donde lo ligan a contribuciones de la naturaleza a las personas. Estas contribuciones son proporcionadas, según el caso, por organismos particulares, por ecosistemas, por mezcla de organismos ensamblados de forma natural o artificial, desde un conjunto de polinizadores hasta una arboleda plantada. Notemos que las contribuciones pueden ser positivas o negativas según el contexto cultural y socioeconómico de los actores, e incluso dentro del mismo contexto sociocultural y económico, por los mismos actores, en otros contextos espaciales y temporales, esto puede ser diferente, ¿sí? Habla de unas contribuciones positivas, negativas y contexto dependientes. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias del MEA al IPBES? Este es un gráfico obtenido de Díaz 2018, que me parece muy didáctico, en donde se presenta la evolución de las contribuciones de la naturaleza a las personas y las categorías importantes del marco conceptual del IPBES respecto de los conceptos de servicios ecosistémicos y bienestar humano del MEA. Las categorías en gris son parte de los marcos. El elemento beneficio de la naturaleza para las personas fue adoptado por la segunda plenaria del IPBES, que como les dije se había creado en el 2012, esta es la segunda plenaria, y en el 2017 logra cerrar este otro concepto que es el que estamos discutiendo, que desarrolla fuertemente esto de las contribuciones de la naturaleza a las personas, tanto como beneficios como detrimentos, y allí lo que podemos observar es cómo tanto, por ejemplo, de estos conceptos hacia la punta de las flechas son o contienen los conceptos desde la cola de las flechas, ¿sí? Ahora, los conceptos que están con línea de puntos han sido dejados de utilizar, ya no se utilizan o se cuestionan. Uno de ellos son los que eran llamados servicios de soporte, que pasaron a ser parte de los componentes de la naturaleza, en menor medida, también la regulación de las contribuciones. Y fuertemente lo que incluso cambió dentro del IPBES es que los beneficios culturales ya no se conciben como un apartado, sino que son transversales a todo el estudio. La cultura media la relación entre las personas y todas las contribuciones. Eso me parece muy importante. Otra de las aportes interesantes del IPBES es la integración de otras cosmovisiones. Argumenta que se pueden evaluar las contribuciones de la naturaleza a las personas desde dos perspectivas. Una es la contribución como elemento clave del marco conceptual del IPBES, y luego veremos algunos de los elementos en particular porque son interesantes para poder hablar de dimensionamiento, pero también en este gráfico se ven las dos perspectivas. Una es la generalizadora, en donde las 18 contribuciones se ven agrupadas. Esta imagen en blanco sobre el paisaje habla de las 18 contribuciones. Se ven agrupadas en tres ámbitos, que serían material, no material y regulador, ya lo vamos a ver al detalle, y la perspectiva contexto específica. Estas categorías que recién hablábamos de aplicación universal, para la perspectiva de contexto específica no son tan significativas, y se ve, así como acá veíamos las 18 categorías en estos tres ámbitos, en la imagen del contexto específico o la perspectiva contexto específica, se dibuja una simplificación de Gualpiri
que habla de la relación naturaleza-humana. Y este es solo uno de los encuadres posibles para las contribuciones, para la comprensión de las contribuciones desde la parte de las sociedades. Entonces, debemos tener en cuenta que según el IPBES, entre la perspectiva generalizadora y las específicas de contexto hay transiciones graduales, en lugar de distinciones nítidas. Dependiendo del contexto, una parte interesada puede reportar una contribución específica como parte de las 18 de la perspectiva generalizadora. Pero vamos a hablar de la perspectiva generalizadora. Desde allí, en ella se mapean las 18 categorías de contribuciones utilizadas para las evaluaciones en estos tres amplios grupos, donde tenemos el material, el inmaterial y los de regulación, para indicar las contribuciones en los grupos materiales y no materiales se extienden a sus respectivas columnas. Ven que hay tanto lo que puede ser de origen contribuciones materiales, invaden la columna no material, ¿sí? Porque tienen en parte una evaluación desde ese lugar, desde el lugar inmaterial. Las que no están tan consensuadas son las de regulación. Aquellas de regulación en términos de los aportes no materiales no tienen consenso en todas las formas sociales o en todas las concepciones, entonces por eso apenas es una invasión suave. Algo que sí plantea el IPBES y me parece necesario mencionar es que las 18 contribuciones constituyen cosas como el mantenimiento futuro de todas las contribuciones actuales y futuras, incorporando la capacidad de la naturaleza para apoyar la resiliencia de los ecosistemas y su capacidad para transformarse en estados novedosos y contribuciones derivadas. En particular, señalo, obviamente, porque es el eje de mi tesis, alimentos y piensos, alimentos y alimentos para animales, que tienen su origen en una valoración material, pero también, y eso me parece interesante y traigo a discusión, el aporte no material de este aprovisionamiento, de esta contribución de la naturaleza a las personas. Otra extracción que hice de los aportes de Díaz del 2015 es que extraje este pedazo de imagen en donde se habla de la escala. Y me refiero a escala como el sentido de unidad mínima discernible, y en la figura se puede ver que las líneas de abajo de la flecha representan la escala espacial e indican que si bien las evaluaciones del IPBES van a estar más en el lado de las escalas o alcance supranacional y antes de lo global, es porque se basan en propiedades y relaciones que actúen a nivel nacional y subnacional. La idea de resolución no se extiende hasta nivel global porque debido a que la naturaleza es heterogénea y espacialmente agregada de la biodiversidad, entonces no llegan a incorporar a lo global. Pero incluso las evaluaciones globales más amplias serán más útiles si se conserva una resolución fina de las evaluaciones. Eso me parece muy importante porque da lugar a nuestras tareas. Realza la necesidad de trabajos de escala fina que puedan integrarse en marcos supranacionales para estudios y evaluaciones globales. Bueno, ahora bien, nos entramos en una serie de conceptos que son importantes definir o acordar porque hacen parte de estas contribuciones. Una es la definición de naturaleza para el IPBES. ¿Qué es la naturaleza para el IPBES? Bueno, con eso se refieren al mundo natural, con énfasis en la biodiversidad, en los ecosistemas. La naturaleza tiene valores relacionados con la provisión de beneficios a las personas y también un valor intrínseco, independiente de la experiencia humana. Los activos antropogénicos se refieren al conocimiento, la tecnología, los activos financieros, la infraestructura construida, etc. Y las contribuciones de la naturaleza a las personas son todos los beneficios, pero también los perjuicios que la humanidad obtiene de la naturaleza. Por definición, todos los beneficios de la naturaleza tienen valor humano, que puede ir desde la inspiración espiritual hasta el aprovisionamiento, hasta un valor de mercado. La naturaleza proporciona algunos beneficios a las personas directamente sin intervención de la sociedad, claramente, como el oxígeno. Sin embargo, la mayoría de los beneficios dependen de la contribución conjunta naturaleza y activos antropogénicos, y esto me parece súper importante. Por ejemplo, para capturar peces, para que sean los alimentos
un pez tiene que ser capturado y para eso se necesita conocimiento. Bien, si bien los activos antropogénicos, que son los conocimientos, las instituciones, la infraestructura, el capital financiero, pueden complementar o sustituir en parte algunas de estas contribuciones, otras son irreemplazables. Por último, la buena calidad de vida. Es el logro de una vida humana plena, es un elemento altamente basado en valores y dependiente del contexto, que comprende múltiples factores como el acceso al agua, a la salud, a la educación, a la seguridad, a la identidad cultural, a la satisfacción espiritual, a la libre elección, etc. El logro de una sociedad, de una buena calidad de vida y la visión de lo que esto implica, influye directamente en las instituciones y en los sistemas de gobernanza, que son impulsores indirectos de cambio, y a través de ellos, en todos los demás elementos. La buena calidad de vida también modela indirectamente a través de las instituciones las formas de los individuos y los grupos que se relacionan con la naturaleza. ¿Pero qué son estos, los indirectos, los impulsores directos e indirectos de los que habla la buena calidad de vida? Bueno, los impulsores de cambio se refieren a todos aquellos factores que afectan a la naturaleza, a la naturaleza, a los activos antropogénicos y a las contribuciones de la naturaleza y a la buena calidad de vida. Y el marco conceptual del IPBES incluye los directos y los indirectos. Las instituciones, los sistemas de gobernanza y otros son los impulsores indirectos y son las causas fundamentales de los impulsores antropogénicos directos que afectan a la naturaleza. Incluyen sistemas de acceso a la tierra, arreglos legislativos, regímenes internacionales como acuerdos para la protección de especies amenazadas o políticas agrarias, políticas económicas. Los impulsores directos, tanto naturales como antropogénicos, afectan directamente a la naturaleza. Los antropogénicos directos provienen de los indirectos que recién mencionábamos y los naturales pueden afectar directamente a la naturaleza y a otros, por ejemplo, las erupciones volcánicas, pero no son el eje de los estudios del IPBES. Por eso, fuertemente vamos a hablar de los impulsores directos y de los factores antropogénicos. Y ahora bien, ¿qué son estos impulsores directos y qué pasó en los últimos 50 años? IPBES en el 2019 lanzó una evaluación en donde jerarquizaron cuáles fueron estos impulsores, cuáles fueron los que mayor influyeron en el agotamiento de estas contribuciones. Y miren el primero que surge, es el cambio de uso de tierra y mar. El segundo es la explotación directa de los organismos. El tercero es el cambio climático, la contaminación y la invasión de especies exóticas. Y los indirectos que tenían que ver con esto eran los comportamientos sociales, los tecnológicos, el crecimiento de la población, las dinámicas de innovación tecnológica y desde locales hasta mundiales, digamos. Bien. Esta velocidad de cambio de los impulsores directos y los indirectos difiere entre las regiones. La expansión agrícola es la forma de cambio de uso de tierra más extendida. 1/3 de la superficie terrestre se utiliza como cultivo o para ganadería, pero además se duplicó las zonas urbanas desde 1992 y hay una proliferación de infraestructuras vinculadas al crecimiento de población y el consumo. El cambio climático es un impulsor directo que exacerba cada vez más los efectos de otros impulsores sobre la naturaleza y el bienestar humano, así que sobre ellos haremos hincapié. Bien, entonces, ¿qué nos dejó el IPBES? Además de muchas preguntas y una serie de conceptos muy interesantes para aplicar a nuestros estudios. A mí me dejó pensando un poco en los incentivos económicos. Según el IPBES, han favorecido la expansión de la actividad económica y a menudo los daños ambientales, antes que la conservación y la restauración. Pero se ha demostrado que incorporar la consideración de numerosos valores de las funciones ecosistémicas y de las contribuciones a la naturaleza a las personas en incentivos económicos proporcionan mejores resultados ecológicos, económicos y sociales. Esto cita IPBES. Creo que debemos revisar igualmente el entorno crematístico de la intercambiabilidad de esto y que no sea el intercambio per se versus la valoración. Que el dinero no se vuelva más que un valor de cambio.
Y los escenarios regionales y globales no tienen todavía en cuenta de forma explícita las opiniones y perspectivas y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, ni sus conocimientos, ni la comprensión en la comprensión de ecosistemas y regiones. Y sobre todo en sus preferencias en cuanto al cambio y al desarrollo futuro. Según el IPBES, el cambio transformador deberá enfrentarse a la resistencia de quienes estén interesados en mantener el estado actual de las cosas. Me parece una frase que me quedó resonando y la quería traer a las reflexiones parciales. Otra de las cuestiones que me queda pensar es en cuanto a valorar las contribuciones y asignarles una escala, un alcance. Me parece necesario también discutir el carácter de valor intercambiable de estas contribuciones. ¿Quiénes se benefician? ¿Hasta dónde se benefician? Los pagos, ¿cómo van a ser esos incentivos? Las valoraciones son globales, son locales, se acaban, etc. Se acaban espacialmente. Y respecto del desafío que me acerca a este marco, que es el dimensionamiento, ¿no? Cómo establecer indicadores de las variables que componen el modelo de contribución desde una visión integral y en este marco. Así que, bueno, allí es que llegamos al aprovisionamiento de alimentos, una de las 18 contribuciones, la cual es mi eje de estudio. La producción de alimentos se define como a partir de organismos silvestres, manejados o domesticados, como el pescado, la carne de animales silvestres, invertebrados comestibles, carne de res, etcétera, plantas silvestres y cultivos comestibles. Según lo que vimos en el IPBES, dar prioridad a una de las contribuciones de la naturaleza a las personas, como la producción de alimentos, frente a otras, puede dar lugar a cambios ecológicos que reduzcan las contribuciones. Es por ello que surgen estas discusiones en estos marcos conceptuales, en donde un aporte focal y local, llámese dimensionamiento de provisión, se contiene en aportes generales y globales, llámese contribuciones de la naturaleza a las personas. O entiéndase. Bueno, me pasé una. Ahí va. Bien, ¿qué es esto del aprovisionamiento de alimentos? Bueno, desde 1970, hablando un poco de estos cambios, de estos impulsores de cambio directos e indirectos, las tendencias de la producción agrícola, la pesca, la producción de bioenergía y la recolección de materiales han aumentado. Pero 14 de las 18 disminuyeron, justo las que tienen que ver con la regulación y el aporte inmaterial. Esto pone en riesgo la seguridad alimentaria mundial y debilita la resiliencia de los sistemas agrícolas frente a patógenos, a plagas y al cambio climático. Eso es importante, ¿no? Entonces, alimentar a la humanidad y mejorar la conservación y el uso sostenible de la naturaleza son objetivos complementarios y estrechamente interdependientes que se pueden promover por medio de sistemas agrícolas, de ganadería y de acuicultura y de protección de especies y de variedades, razas, sobre todo en los hábitats locales y promoviendo una restauración ecológica, ¿no? Entonces, la mayoría de estas contribuciones de la naturaleza a las personas se producen conjuntamente. ¿Se acuerdan que había de la columna material una incursión de esta contribución en la columna inmaterial? Bueno, habla de que tanto los procesos biofísicos como los activos antropogénicos interactúan y dan y hacen a esta contribución, ¿sí? Eso me parece muy interesante, porque tanto el conocimiento como las infraestructuras, como el capital financiero, la tecnología y las instituciones respaldan esos procesos biofísicos. El mejor ejemplo para mí, o el más claro, fue siempre el alimento, ¿no? Que se produce de conjunto con condiciones edafoclimáticas, pero decisiones de producción también, e incluso formas y patrones de consumo, porque si no, no se habla de aprovisionamiento. Y entonces, esto es una diapositiva que gentileza del doctor Pablo Titonel, que la habrán visto varios, pero que otros no, y me parece muy interesante hablar de la contribución a la producción mundial por país y el rendimiento medio. Entonces, cuando de repente se habla que, bueno, el 50% de lo que producimos sin diferenciar, ¿no? De lo que producimos sin diferenciar si es efectivamente alimento, si no es de lo que producimos como producto agrícola, ¿sí? Agrícola ganadero.
El 50% alcanza un rendimiento de 3 toneladas por hectárea, pero el 12% de lo producido tiene más rendimiento, es decir, que menos ocupación del territorio producen más. Y después tenemos que el 15% acá de la curva arriba se produce justo, y analicen en dónde, ¿no? Están produciendo el 15% con una mayor ocupación del territorio, ¿sí? Y, perdón, antes de pasar, nosotros estaríamos en la zona media, ¿no? Con rendimientos medios y ocupación del territorio medio. Pero me parece interesante hablar de qué pasa acá y qué pasa acá. ¿Qué pasa si seguimos aumentando y tensando los rendimientos sin diferenciar qué es lo que estamos produciendo tampoco? Hay un discurso instalado, ¿no? Que aumenta la población, aumenta el consumo y hay que entrar en esta carrera infinita de alimentar el mundo. ¿Pero alimentar con qué? Nadie se pregunta. El hambre no resulta de la falta de alimentos, sino de la pobreza y la inequidad. Acá Pablo citaba al programa de alimentos y hoy se producen suficientes alimentos en el mundo para que cada habitante cubra sus necesidades nutricionales para una vida saludable y productiva. Había una proyección al 2050 de que iba a crecer la población, pero que las dietas de las regiones más pobres iban a ser cada vez peores y que el consumo, sobre todo en China e India, en donde tenemos las mayores poblaciones, a través de una occidentalización de los consumos, como un indicador de movilidad social incluso, se incrementarían. Y bueno, en este contexto también es necesario discutir que aunque en la actualidad la producción de alimentos es suficiente para satisfacer las necesidades mundiales, alrededor del 11% de la población mundial sufre de desnutrición y enfermedades, y que hay enfermedades en la dieta, el 20% de ellas tienen causa de mortalidad prematura relacionada con la subalimentación y la obesidad. Este deterioro de la naturaleza y consiguiente perturbación de los beneficios para las personas exacerba desigualdades. Y deberíamos empezar a pensar en qué cambios en esta dieta, a través de la diversidad de alimentos, podrían mejorar o por lo menos hablar de una responsabilidad frente a estas desigualdades, una responsabilidad que amplíe la noción de responsabilidad, para que incluya las repercusiones derivadas del consumo, mediante enfoques de gobernanza integradores, incluyentes, fundamentados y adaptables. ¿De dónde surge esto de que hay que aumentar la producción? Bueno, me parece que es necesario, y por eso entraba hablar de la justicia alimentaria para algunos sectores, y en el sur global nosotros tenemos más legitimado el concepto de soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos en base a la pequeña y mediana producción, un concepto que fue instalado en 1996 por la Vía Campesina en Roma y con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de FAO. Esto se contrasta con la categoría de seguridad alimentaria definida por FAO, que se centra en la disponibilidad de los alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, y la soberanía alimentaria lo que hace es incidir en el modo de producción de los alimentos y su origen. Resalta la relación de la importación de alimentos baratos y el debilitamiento de la producción local y de la población agraria local. Rompe fuertemente la relación con las organizaciones mundiales de comercio y de los mercados agrícolas y financieros. ¿Por qué? Porque hablan de acceso de alimentos de calidad a un precio razonable. ¿Por qué? Porque habla del derecho a conocer el origen de lo que se consume. Habla del acceso de las personas, de los campesinos, a agua, semilla y tierras. Y habla de los derechos de los países a protegerse de estas importaciones, de esta generación de dumping. Y habla fuertemente de una política agraria, de la necesidad de una política agraria. Y sobre todo de formas de producción, que garanticen la ecología, el ambiente y los modos de vida de las comunidades, ¿sí? Se prioriza la producción local.
Entre las esquemitas que quise traer son fuertemente después de 1996, la Vía Campesina sigue su tarea e incursiona y va a fondo en cada uno de estos detalles, ¿no? Del acceso a semillas, del acceso a tierra, de la disputa por todo esto, de las políticas agrarias y de la disputa frente a los organismos mundiales de comercio en torno a la alimentación, y traje algunos de los que me parecía interesante que queden a disposición, tanto de organizaciones locales como mundiales. Pero ¿qué habla la política real, la política de gestión en Argentina, por lo menos? Bueno, en Argentina, cuando se coloca seguridad alimentaria, emerge en el Ministerio de Desarrollo Social esta plataforma que habla de las líneas de acción para garantizar seguridad alimentaria, ¿se acuerdan? Pero no habla de mucho de lo culturalmente aceptado, no se está disputando una estrategia fuerte en torno al equilibrio ni a lo socialmente justo de los alimentos. En el INTA, por ejemplo, se encuentra así una definición, al menos, de que la soberanía alimentaria es el derecho que incluye, de cada pueblo, y que incluye políticas agrícolas y alimentarias que tengan que ser ecológicas, sociales, económicamente y culturalmente apropiadas. Habla de alimentos y recursos para la producción que sean sanos, seguros, nutritivos y culturalmente apropiados. Muy lindo, pero hay que seguir viendo, siendo veedores de estas políticas, y para eso, bueno, desde la ciencia tenemos que dar cada vez más argumentos y sentido. A nivel global también coloqué algunos de los ejes, estos de tierra, hambre, acceso a semillas, y etcétera, que fuertemente están desarrollados en el marco de la FAO, ¿no? Otra de las diapositivas que me pareció interesante traer a partir de lo que propone Pablo era preguntarnos quién nos produce estos alimentos. Y bueno, la agricultura familiar representa el 97% de todas las explotaciones del mundo, o sea, 500 millones con menos de 2 hectáreas. 70% de la fuerza de trabajo es femenina y producen alrededor del 50% de los alimentos consumidos usando el 20% de las tierras agrícolas. ¿Se acuerdan la curvita que mostramos al principio de los rendimientos y las contribuciones por países? Tiene relación con esto que está hablando acá esta diapositiva. Entonces el mundo produce estas 2.700 kilocalorías por persona, pero además produce calidad. Estas son fotos de los que representan todas estas cuestiones globales en lo inmediato, en lo local. ¿Pero de qué hablan? De la disponibilidad de alimentos. Bueno, esto es lo que producimos, ¿no? Esta es la disponibilidad. Y esto es lo que requeriríamos para estas 2.700 kilocalorías para satisfacer. Y fíjense cómo algunos están desfasados y otros están en falta. Justo estos que están en falta tienen que ver con las hortalizas, para garantizar una salud. ¿Y cómo vamos a producir esto que falta? Bueno, estos nuevos paradigmas en la agricultura tienen que entrar en contexto y en el marco de lo que estuvimos hablando al principio, de una sostenibilidad. ¿Cómo vamos, si esto que faltaba, esto anterior, que faltaba para poder completar esas dietas de forma que no haya hambre frente al crecimiento de la población, tienen que ser en un formato ecológicamente sostenido, ¿no? Que contemple la complejidad y la incertidumbre, que tenga un enfoque sistémico y territorial, que incorpore el paisaje agropecuario como un objeto de estudio, de acción e integración, y después esto de la inclusión formal de actores claves, ¿no? Esto que hablábamos de la cultura mediando en todas las contribuciones de la naturaleza a las personas, y la vinculación funcional. Eso me parece muy interesante, que tiene que ver con poder incorporar esta visión de futuro, esta perspectiva de futuro. Bueno, allí llegamos a la horticultura urbana y periurbana. Las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser un medio rentable para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible en las ciudades, algo crucial para la sostenibilidad mundial. Eso está planteado. El aumento de la utilización de la infraestructura ecológica y otros enfoques basados en los
en los ecosistemas pueden contribuir a impulsar el desarrollo urbano sostenible y a reforzar al mismo tiempo la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos. Las zonas clave para la diversidad biológica deben salvaguardarse. Las soluciones pueden ser, entre otras, la modernización de infraestructuras verdes y azules, mediante la creación y el mantenimiento de espacios verdes, las azoteas ajardinadas, pero también las zonas urbanas y periurbanas y nuevos asentamientos deben tener una vecindad de producción de estas estructuras verdes y también producción de alimentos. Estas infraestructuras grises que cada vez más crecen a partir del desarrollo urbano deberían pensarse sostenibles, deberían pensarse que puedan protegernos contra las inundaciones, y que puedan regular la temperatura, purificar el aire, el agua. Entonces, hablamos de zonas claves para la diversidad biológica y retomamos nuevamente la necesidad del aprovisionamiento y por ende de la soberanía y justicia alimentaria. Y entonces, y esto ya es el final, entramos en el último parte, que es cómo dimensionar qué es esta horticultura periurbana y de qué nos serviría la teledetección como salvataje para poderla dimensionar, medir, reportar, sistematizar y generar elementos que nos permitan aportar a estos procesos, a ser impulsores indirectos de cambio, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que estas regiones de alimento periurbanas, estas se la acordarán porque es de mi tesis de maestría, bueno, son figuras de planificación territorial que contribuyen a la seguridad alimentaria local, protegen la integridad ecológica, conservan la biodiversidad, cuidan la cantidad y calidad del agua local y proporcionan áreas recreativas, constituyen sobre todo un freno a la expansión urbana, pero actualmente decrecen. ¿Pero qué necesitaríamos para evitar o plantearnos al menos un decrecimiento y una continuidad de esta contribución? Y bueno, saber dónde se producen, qué se producen, cuántos vegetales se producen, cómo se producen. Me parece muy interesante incorporar eso en la etapa del doctorado. Y qué se consume y cómo, porque dijimos que es una coproducción. El aprovisionamiento de alimentos es una coproducción naturaleza-personas. Bueno, en un contexto de falta de monitoreo actualizado, eso siempre es más complejo y es allí donde nos tenemos que plantear qué podemos aportar desde la teledetección, qué podemos aportar desde el estudio de las infraestructuras verdes y qué tenemos aprendido hasta ahora.